harta actividad en Chillán Viejo, tienen esta jornada de feriado en esas comunas, a propósito del natalicio de Bernardo O'Higgins, pero también el 20 de agosto, tal vez mucho menos conocido, sea otra fecha importante para la historia de nuestro país, y tiene que ver con que un 20 de agosto de 1862 falleció Javiera Carrera. Francisca Javiera de la Carrera y Verdugo, su nombre original. Bueno, parte de la información, la historia de las mujeres en nuestro país que se va a comenzar a conocer a través de un libro que va a ser presentado en nuestra zona el próximo 28 de agosto. Se trata de Mujeres en la Historia de Chile, y hoy día queremos conocer más de cuántas más mujeres son importantes de destacar, y conocer un poquito también la historia de este libro. Estamos a través de nuestro locutorio virtual con María Gabriela Huidobro. Ella es su autora y es decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, también doctora en Historia de la Universidad Católica de Chile. ¿Cómo estás? Bienvenida, María Gabriela, a nuestro programa. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Oye, qué entretenido, estaba mirando el Instagram de mujeres, a ver, no me quiero equivocar, el nombre del libro es literal, Mujeres en la Historia de Chile, y Exacto. tiene todos los días, las últimas fechas, algo que contar a propósito de alguna mujer. Qué interesante es lo que ahí se ve. Pero partamos por el inicio. Tú como historiadora, mujer, me imagino, súper motivada para poder recopilar en un importante libro lo más importante de movimientos y de mujeres chilenas que fueron parte importante de nuestra historia. ¿Cómo se da? ¿Cómo Efectivamente. comienzas su escritura? Bueno, un poco con la misma motivación de lo que recién comentabas de este Instagram que nace asociado al libro Mujeres en la Historia de Chile y que pretende mostrar que las mujeres hemos participado a lo largo del tiempo en todos los procesos históricos, en Chile, por supuesto, en el mundo también. Aquí está Mm. volcado en particular a nuestro país. Y efectivamente, si uno fuera haciendo el ejercicio día a día de ir viendo algunas efemérides, nos vamos a encontrar con que realmente las mujeres han estado involucradas en todos los procesos que finalmente nos han hecho ser quienes somos, que nos han traído hasta el presente, pero que conocemos muy poquito. Mm. Entonces, el libro lo que busca es, por una parte, mostrar, ojalá, estas historias de mujeres que a veces creemos que conocemos, pero muchas veces Sí. cargadas de ciertas etiquetas, de algunos mitos y prejuicios, y por otra parte también invitar a los lectores a descubrir nuevos nombres, porque realmente hay, bueno, en el libro por lo menos más de 100 mujeres en realidad que contribuyeron en distintos frentes, en distintas épocas y que merecen todo nuestro reconocimiento. A ver, me quedo con estos dos puntos, ¿no? Aquellas mujeres que creemos que conocemos, mitos y prejuicios en torno a ellas, y nuevos nombres, nuevas mujeres. Partamos por el principio. No vamos a tener tanto tiempo como para destacarlas todas aquí, pero sí un pequeño ganchito a Pero sí propósito estamos de... invitados a que lean el libro. Claro que sí, pues cómo no, porque no hay otra cosa, ¿no? que se pueda comparar con leerlo directamente, pero ¿con cuáles te quedas tú a propósito de estos mitos o lo que creemos que sabemos, lo que nos enseñaron en el colegio, qué sé yo, y que, bueno, hay otra parte de la historia, otras cosas importantes que están en el libro y que tú destacas? Claro, mira, bueno, si uno hiciera el ejercicio, y uno le puede decir esto a los auditores también, que hagan el ejercicio de pensar en qué mujeres de la historia de Chile recuerdas con facilidad, cuáles se les vienen a la mente, y hay un cierto decálogo, podríamos decir, que es Sí. el más tradicional. Inés Suárez, que la mayoría le Mm. dice Inés de Suárez, en realidad su nombre sin el de, sin la Ah, preposición. ok. Se lo pusieron ese después, pero ella firmaba como Inés Suárez solamente. Javiera Carrera, justamente estábamos hablando de que un día como hoy, pero de 1862, ella dejó este mundo. Gabriela Mistral, quizás, y Mm, podríamos hablar de algunas más del siglo XX, como Elena Cafarena o Amanda mm. Labarca, pero yo diría que no son más de 10 las que la mayoría de la gente conoce bien. Y de ellas la verdad es que dentro de todo se conoce poco, o hay algunas que están cargadas de ciertos prejuicios, como comentaba, por ejemplo, Catalina de los Ríos y Lisperger, que es más conocida como la Quintrala, se la suele asociar como una mujer súper malvada, si uno incluso googlea,
puede encontrar que se habla de ella como una de las mujeres más malas de la historia. Y lo que trata de hacer el libro es tratar de entenderla sin esos prejuicios, sacarle el mote de la Quintrala, entender a una Catalina de los Ríos que heredó una extensión territorial, unas propiedades y encomiendas impresionantes. Ella era una de las latifundistas, de las más grandes latifundistas en el mundo colonial, y como mujer le tocó lidiar con ciertas condiciones que no eran iguales o parejas respecto de los hombres. Tuvo prácticas que claro, serían muy condenables hoy en día, que lo fueron en su tiempo, pero que hay que entenderlas en su época y que no eran tan inusuales, abusos y violencia que hombres cometían, pero en el caso quizás de ella, justamente por ser mujer, el juicio de la historia pesó de una manera mucho más fuerte. Entonces, el capítulo de ella invita un poco a esa reflexión. Y hay otras mujeres que las conocemos por una anécdota. Inés Suárez se la define como la amante de Pedro de Valdivia. Como que se le baja toda su importancia a ella, siendo la amante de Valdivia. No lo conocemos como el amante de Inés Suárez o como el esposo de Marina Ortiz de Gaete. Entonces se generan esos desbalances. Y además ella incluso tuvo más méritos que aquel de la defensa de Santiago, que ya es un mérito que uno podría decir suficiente, porque pasó sus días, prácticamente toda su adultez en nuestro territorio, y ella contribuyó a una construcción doméstica, diaria, cotidiana, de una ciudad que termina consolidándose a fines del siglo XVI. Entonces, merece mucho más reconocimiento que incluso la defensa de ese 11 de septiembre en Santiago. Y en el caso de Javiera Carrera lo mismo, ella no es solo la hermana de José Miguel, y no es la que bordó la bandera, ni siquiera hay cómo comprobar si la bordó o no, es un mito que se fue forjando con el tiempo, pero ella tuvo una participación decisiva y súper activa a lo largo de todo el proceso de independencia, al nivel de que abandonó a sus hijos y a su esposo, dejó a su hijo a cargo de su esposo Pedro Díaz de Valdés, por acompañar a sus hermanos en la reorganización de la causa patriota en Argentina, y estuvo allá 10 años. Entonces, uno finalmente la reduzca al mérito de bordar o no un emblema nacional, por muy importante que sea, es también reducir los méritos que ella tiene para merecer un lugar en la historia. Y así pasa. Me gustaría... Sí, estamos conversando con María Gabriela Huidobro, historiadora, escritora de Mujeres en la Historia de Chile, libro que se presenta la próxima semana en nuestra ciudad y que tiene un Instagram que los invito a seguir porque está súper interesante. Claro, hablar de los hermanos Carrera, ahí debemos incluirla a ella. Y fíjate que hoy día en la interna estábamos conversando, porque aquí en la zona estamos muy con la visita del presidente, aquí en la región de Ñuble, por el natalicio de Bernardo Higgins, el que se le llama padre de la patria, y teníamos como una conversa interna de quién... Si es que efectivamente fueron los Carrera o Higgins los más importantes para la independencia. Y aquí valga también mencionar a Javiera Carrera. Vámonos con los nuevos nombres que el libro destaca de mujeres en la historia. Bueno, podemos encontrar mujeres en distintos ámbitos. Yo creo que un poco ahí está primero también la novedad, mostrar que las mujeres no solamente cumplieron un par de roles como madres, por ejemplo, o como profesoras, que es el otro lugar donde se les asocia, sobre todo en el periodo republicano, sino que podemos encontrar mujeres incluso participando de manera activa en la guerra. Tendemos a conocer, por ejemplo, a Candelaria Pérez, la sargento Candelaria, para el caso de la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, y a Irene Morales, que es un poco menos conocida, eso sí, para la guerra del Pacífico. Pero hay muchas otras que participaron y que nos muestran que no era inusual que hubiera mujeres en la guerra, no solo en roles de enfermeras, de cantineras, sino que también tomando las armas. Carmen Vilches, por ejemplo, es una de ellas. Ahí vemos Irene Morales en la pantalla, que es una también de las más reconocidas. Juana López es otra de las cantineras que se hizo célebre. Y así, en el caso también de mujeres que lucharon por las causas laborales, sobre todo las mujeres proletarias. Carmela Geria, por ejemplo, Teresa Flores, son mujeres gracias a las cuales se fueron organizando colectivos de mujeres que lograron ir instalando en la agenda y en el debate público la necesidad de reconocer los primeros derechos específicamente para las mujeres trabajadoras que necesitaban de alguna manera equilibrar
sus necesidades y deberes laborales con las responsabilidades que también tenían en el hogar. Micaela Cáceres, que es la primera mujer que crea un sindicato, un colectivo en el fondo para defender también los derechos de las mujeres trabajadoras en Valparaíso. No fue solo la primera en Chile, fue la primera en Sudamérica. Entonces podemos encontrarnos pioneras, mujeres que salieron en algún minuto ir contra la corriente y otras que sin hacerlo también destacaron por grandes méritos que suelen pasar desapercibidos porque no fueron presidentes, no fueron generales, pero finalmente son también quienes movilizan la historia día a día. Hay una parte importante también, yo no he tenido oportunidad de hojear el libro, tengo muchas ganas de tenerlo aquí en mis manitos, vamos a ver cómo, te voy a preguntar luego cómo poder conseguirlo, pero me quedo con el Instagram y destaco lo que se señala el 15 de agosto de 1920, porque también aparece ahí en el Instagram como organizaciones o actividades grupales que siempre fueron en beneficio de la gente. El 15 de agosto de 1920, las mujeres de Penco, aquí en nuestra zona, fundan una sede de la Cruz Roja. Recordemos que también se vivía mucho este tema de Santiago, Concepción, en su momento hasta peleamos ser la principal ciudad, entonces también hay un punto interesante ahí. ¿Cómo lo ves desde nuestra zona como presencia en el libro? La verdad es que toda la zona atraviesa el libro porque de partida ya desde el periodo como de la llamada conquista, colonización, la zona del Biobío fue un enclave estratégico y sumamente peleado, disputado por las distintas fuerzas, por el pueblo mapuche que trató de defender el control de esa zona y los españoles que avanzaron y se establecieron ahí como el lugar decisivo. Y ahí podemos encontrar también nombres de mujeres sumamente célebres. Por supuesto, es más fácil encontrar a las españolas porque el bando vencedor es el que deja finalmente el testimonio claro, escrito en sus propias versiones, pero Mencía de los Nidos, por ejemplo, que fue la primera defensora de la primera Concepción, cuando estaba fundado más bien la ciudad hacia la zona de Penco, Beatriz de Salazar, una mujer sumamente aguerrida también, que deja también toda una descendencia luego de quienes van a ser gobernadores en la zona. Y ya para los siglos XIX y XX también encontramos el testimonio de grandes maestras, por ejemplo, de mujeres intelectuales, tanto de Biobío como de Ñuble, mujeres que organizaron salones literarios a partir de los cuales se generaba toda una actividad intelectual y se pensaba el país, y ellas no solamente ahí atendían el tecito, estaban para proponer ideas, para instalar ciertos debates políticos, a partir de los cuales finalmente se generaban incluso iniciativas legislativas. Y lo interesante es que no es solo mujeres que están siempre en la élite o en el poder, sino que uno puede encontrar, como decía justamente por la efeméride del 15 de agosto, mujeres de la comunidad, mujeres vecinas, que toman decisión de fundar, de crear, de emprender muchas veces respecto de ciertas iniciativas que son finalmente aquellas que marcan la diferencia. Perfecto. A ver, este próximo 28, aquí lo tengo, el 28 de agosto, el miércoles, entre las 6:30 y 8:30, en el auditorio Poeta Gonzalo Rojas, aquí en la sede de Concepción de la UNAV, que está en la autopista, va a ser este lanzamiento. Cuéntanos un poquito cuál es la presentación, cómo se está pensando, porque hay participación de otras mujeres también. Así es, la idea de la presentación también es hacer una actividad dinámica, conversada con... en este caso lo vamos a hacer con Stephanie Alenda, es directora de investigación, ella de nuestra facultad en la Universidad Andrés Bello, y socióloga, ha trabajado también temas de mujeres, de género, desde una perspectiva política, así que ahí la interacción también es interesante desde esa perspectiva. Y Lilian San Martín, que es académica de la sede de Concepción de la Universidad Andrés Bello, ella es de la Facultad de Ingeniería y eso también hace muy interesante su participación porque sabemos en el ámbito de la ingeniería, está incorporado también en el libro, la primera ingeniera fue Justicia Espada Acuña, pero ha costado mucho que las mujeres se abran un camino en esos ámbitos que son tradicionalmente masculinos y la idea es ir compartiendo un poco la experiencia de lectura desde los lugares que ellas ocupan y también en la interacción con el público. Así que es una presentación abierta a todo público
Lo ideal es que puedan inscribirse previamente como para nosotros saber, estarlos esperando, pero pueden llegar también de manera directa. Si alguien quiere inscribirse puede escribir al correo eliseo.lara@unap.cl. Pero también, como digo, pueden llegar ese día y encantados ahí de recibirlos. Se va a estar vendiendo además el libro por parte de la editorial Taurus para facilitar también su acceso. La idea, ojalá, es que más gente se entusiasme con conocer a estas mujeres que de verdad merecen estar en nuestra memoria. Sin duda, así que agendado, una buena alternativa, a las 6:30 entonces, el miércoles 28 en la UNAV y en la autopista, pasadito el Mall del Trébol. A ver, María Gabriela, si nos vemos en directo ese día, me interesaría ir a ver para adquirir el libro, ver cómo viene la conversa. Me encantaría. Y me encanta la forma en que también lo socializan de una manera resumida, dinámica, que es como la exigencia de las redes sociales. Todo tiene que ser cortito, atractivo, llamativo. Y a veces el desafío para la historia es mayúsculo, porque ¿qué información queda afuera, qué queda adentro? Así que está muy amigable el Instagram. Lo que dices tú, muchas veces uno tiende a pensar que la historia es un poco aburrida, llena de fechas. El mundo académico también suele ser tan serio, y la verdad es que uno también puede entregar mensajes a través de un discurso simple y no por eso deja de ser profundo. Así que la idea es eso, es que lo pasen bien, lo mismo que con la lectura del libro, que uno se entretenga, se sorprenda, ojalá se inspire y que al mismo tiempo aprenda. Oye, yo me quedo aquí con Candelaria Pérez. En algún momento leí alguna parte de esto que significó, y uno puede pensar que en la Guerra del Pacífico puros hombres fueron a defender nuestro territorio, y no, pues el 17 de agosto de 1840 la Cámara de Diputados concede a la sargento Candelaria Pérez una pensión mensual de 12 pesos y el grado de subteniente del ejército. Y dice, cito textual, en vista de los antecedentes es un premio muy debido al denuedo y patriotismo que la agraciada desplegó en toda la campaña del Perú, cuyo ejemplo quizás sirvió de estímulo para los heroicos hechos de armas que tuvieron lugar en aquella guerra. Ahí está. Todos invitados entonces al Instagram, Mujeres en la Historia de Chile. Súper, muchas gracias, que te vaya súper bien, María Gabriela Huidobro, autora de este libro, que va a estar entonces la próxima semana en Concepción haciendo su presentación. Un gran abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias y espero que podamos vernos. Dale, chau, chau. Que estés bien, chao, chao. Hoy esta conversa queda disponible para ti por si llegaste tarde, la quieres volver a escuchar o quieres compartirla con alguien. Va a estar pronto en nuestra web, elconquistadorconcepcion.cl, y por supuesto también en nuestro espacio en YouTube. Ahí nos encuentras como El Conquistador CCP. Nosotros avanzamos, ya son las 4 de la tarde con 21 minutos. Vamos a la música y seguimos en El Conquistador.